Mi tía siempre se aprovechó de que mi madre era demasiado ingenua. Le hacía firmar papeles y usaba todo para su hija, mi prima. Un día descubrí que incluso se quedó con el dinero de las medicinas de mamá. Desde entonces, para mí están enterradas las dos. Lo que pasó con mi tía no empezó con un gran escándalo, empezó con esos favorcitos chiquitos que uno deja pasar porque en la familia te taladran la cabeza con que la sangre es la sangre y que hay que ayudarse. Vivíamos en Houston, mi mamá trabajaba limpiando casas y cuidando a una señora mayor por las noches, y mi tía siempre estaba cayendo con la misma cantaleta, que necesitaba que mi mamá firmara algo rápido. Que era pura formalidad, que ni se preocupara. Mi mamá era una mujer buena hasta la pendejez, de esas que oyen es por mi hija y ya sienten que decir que no es pecado. Yo crecí viendo el patrón, cada vez que mi tía decía es por la niña, que es como le gustaba llamar a su hija aunque ya estaba grandecita y bien mal acostumbrada, mi mamá aflojaba. Primero fue una tarjeta de tienda a nombre de mi mamá porque el descuento sale mejor así, luego un plan de teléfono para que la niña tenga datos, no sea que le pase algo. Más tarde un papel para la renta solo como referencia, hermana, no te asustes. Siempre era lo mismo, mi tía sonriendo, mi mamá desconfiando un segundo, y al final el plumazo en la línea de firma porque como le voy a negar a mi hermana. Con el tiempo me di cuenta de que no eran favores, era una maldita estrategia. Mi tía sabía exactamente cómo tensaba los hombros mi mamá cuando alguien le pedía ayuda, cómo le cambió la vida cargar con nosotras cuando mi papá se largó, sabía por dónde entrarle, por la culpa. Yo recuerdo una tarde de verano, calor pegajoso, esa luz plana que te revienta los ojos, y mi tía sosteniendo un folder manoseado en la mesa de la cocina. Dijo que necesitaba solo un firmita para que la niña pudiera sacar un carro de segunda porque sin transporte en este país no eres nadie. Mi mamá le preguntó qué era exactamente, y mi tía soltó un es solo para checar tu crédito, no te van a cargar nada, te lo juro por mi madre, y yo pensé que jurar por la abuela, que en paz descanse, era una crueldad más. Aún así vi a mi mamá firmar con esa mezcla de miedo y esperanza, como si firmar fuera a traer paz y no un chingo de problemas. Mi tía se despidió diciendo te debo una gigante, hermana, y a los pocos meses, sorpresa, comenzaron a llegar cartas con letras en rojo, llamadas con voz de robot pidiendo pagos atrasados. Y mi jefa con la cara pálida preguntándome qué carajos había pasado. No fue solo lo de los papeles. También fue el colmo de cinismo con el dinero. Yo ya vivía aparte, compartiendo un departamentito que olía a comida recalentada y desinfectante barato, y cada vez que podía le mandaba a mi mamá un dinerito para sus medicinas. Ella tenía la presión por las nubes y dolores en las rodillas por tantos años fregándose el lomo. Le mandaba por Selle, a veces por Cash App, lo que salía de mis horas extra en el restaurante, propinas que me ganaba con los pies reventados y la espalda hecha mierda. Mi mamá siempre me agradecía con un mensajito de voz diciendo que Dios te lo multiplique, y yo tragándome las ganas de gritarle que no necesitábamos milagros, necesitábamos que dejara de firmar mamadas. Un día, sin embargo, la escuché rara, como cansada, y me soltó que había partido pastillas para que le alcanzaran hasta la próxima semana. Le pregunté cómo que alcanzaran si yo le había mandado el dinero hacía unos días. Ella dijo que mi tía se lo había pedido prestado solo por 2 días porque la niña necesitaba cubrir un depósito del celular, y que en cuanto se lo regresen te doy todo, hija. Se me calentó la sangre, pero respiré porque en ese momento yo todavía hacía el esfuerzo de no pelear frente a mi mamá. La semana siguiente la llevé a la farmacia y confirmé lo que ya sospechaba. La señora del mostrador me dijo que no había pago registrado, que el último retiro lo hizo mi mamá con efectivo el mes anterior, y yo me quedé viendo a mi jefa, a su bolsita de mano doblada en un extremo. Y sentí ese coraje hondo que no te grita, te susurra, te están viendo la cara. Mi mamá se puso nerviosa, y me contó que mi tía juró que al día siguiente le regresaba el dinero, que no me dijera nada para que no te vayas a enojar, mija. ¡Qué pinche cínica! Me fui directo a casa de mi tía, y me la encontré bien tranquila, con una bolsa de compras de una tienda fifí colgando del brazo, y la niña revisando su nuevo teléfono como si le hubieran hecho un trasplante de corazón. Mi tía me dijo ay, sobrino, qué milagro, y yo no la dejé seguir con su telenovela.
Le solté que donde estaba el dinero de las medicinas de mi mamá. Ella intentó ese numerito de voltear los ojos, poner voz suave, tranquilo, fue prestado, ya mañana mismo se lo doy, la niña tuvo una emergencia. Me acerqué, le dije que la única emergencia era que dejara de robarle a su propia hermana, y ella me saltó con que qué palabras son esas, aquí nadie roba. Me dio una risa amarga, si robar no es agarrar el dinero de una persona enferma para comprarle juguetes caros a tu hija, entonces qué chingados es. La niña, con un descaro que a mí me dio pena ajena, dijo tampoco fue tanto, y yo sentí que me hervían las orejas. No era la cantidad, carajo, era el puto principio. Estaban priorizando un capricho sobre la salud de la única persona que nunca les había negado nada. Yo no nací con la mecha corta, me la fueron quemando a plazos. En ese punto ya tenía un archivo mental lleno de pequeñas traiciones, la vez que mi mamá se quedó toda una noche ayudando a mi tía a llenar papeles del seguro de la niña y al día siguiente. Cuando mi mamá necesitó que alguien la llevara a una cita, mi tía dijo: ay, hermana, es que justo hoy no puedo. La tarde en la que mi jefa se fue en autobús bajo la lluvia, con un dolor en el pecho que no se atrevió a decir. Porque no quiso molestar, el cumpleaños de mi mamá en que mi tía llegó tarde. Vacía de manos, pero con 1000 historias de lo cara que estaba la vida. Era una acumulación de después te doy que nunca llegaban, de promesas en voz melosa que eran puro humo. Y aún así, mi mamá seguía diciendo: es tu tía. No la juzgues, a veces la gente se mete en líos y no sabe cómo salir. Yo callaba por no romperle esa idea de hermana que mi mamá se había inventado para sobrevivir. Pero lo del dinero de las medicinas me partió algo adentro, como si por fin le hubiera encontrado la grieta al vidrio y ya no pudiera dejar de ver el quiebre. Esa noche, mientras mi mamá dormía en el sillón, yo me puse a revisar cajones y folders. En la gaveta de la sala encontré recibos que no reconocí, cartas de cobranza a nombre de mi mamá por cosas que jamás usó, un contrato de alquiler que no correspondía a nuestra dirección, y una hoja arrugada con la firma de mi jefa junto a la de mi tía. Me temblaron las manos de rabia. Había vivido con la idea de que, si yo trabajaba más, si mandaba más, si estaba más pendiente, la cosa se iba a estabilizar. ¿Qué chingados iba a estabilizarse si del otro lado había alguien exprimiendo con sonrisa de hermana? Me senté y me puse a escribir en una libreta, en silencio, como quien hace la lista del mandado, pero era otra cosa, era un conteo de todas las veces que mi mamá había firmado algo por la niña, de cada favor, de cada préstamo, de cada mañana te lo regreso. Mientras anotaba, se me clavó una idea en el pecho: si yo no ponía un alto, nadie lo iba a hacer. Ni la familia que sabía y se hacía la pendeja para no meterse, ni los vecinos que ya estaban acostumbrados a ver a mi tía llegar y salir con bolsas y sonrisas. Era yo o nadie. Y ahí, en la calma rara de la madrugada, con el ruido del refrigerador y el olor a café frío, me lo juré. No era solo que iba a recuperar el dinero de las medicinas, iba a desarmar, pieza por pieza, el teatro de mi tía. Iba a dejar constancia de todo lo que le había arrancado a mi mamá con ese cuento de es por la niña, iba a hablar con quien tuviera que hablar, a pelear lo que hubiera que pelear, y si se rompían los lazos familiares, pues que se rompieran. Porque yo ya entendí que hay lazos que parecen familia y son cadenas. Mi venganza no sería gritar ni aventar golpes, mi venganza sería luz, papeles y consecuencias. Si a mi tía le encantaban las firmas, perfecto, íbamos a ver qué tal le caía su propio nombre estampado en demandas y reportes. Esa noche, mientras le acomodaba una cobija a mi mamá, pensé algo que me dolió y a la vez me dio una calma brutal: para mí mi tía y su hija estaban enterradas desde ese momento. No se mueren solo los cuerpos, también se mueren los lugares que ocupaban en tu vida. A partir de ahí empezó mi conteo hacia atrás, y la historia que les voy a contar en las actualizaciones nació exactamente allí. Cuando descubrí que el dinero de las medicinas de mi mamá había terminado en manos de 2 cabronas que confundieron bondad con permiso. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 2 semanas desde aquella madrugada en la que me juré que iba a ponerle un alto definitivo a mi tía y a su hija, y en ese tiempo me dediqué a hacer lo que nunca antes había tenido el valor de hacer. Revisar con calma todos los papeles que mi mamá tenía guardados en cajas, cajones y carpetas que parecía que nadie tocaba desde hacía años.
Yo crecí viendo cómo mi madre guardaba absolutamente todo, desde recibos de luz pagados con monedas hasta cartas de la escuela donde me felicitaban por buenas calificaciones. Así que no me sorprendió encontrarme con un mar de papeles arrugados, amarillentos, con manchas de café y hasta con dobleces de haber sido metidos a la bolsa a la carrera. Lo que sí me sorprendió fue ir descubriendo, poco a poco, la magnitud del desmadre que mi tía había construido usando la ingenuidad de mi mamá como si fuera un recurso inagotable. La primera caja que abrí estaba llena de sobres de bancos. Algunos eran notificaciones de pagos atrasados, otros eran estados de cuenta, y entre ellos encontré un documento que hablaba de un préstamo personal a nombre de mi madre, con fecha de hacía unos 3 años. Con intereses altísimos y con pagos atrasados acumulados. Lo leí 3 veces porque no podía creerlo. El monto era demasiado grande para ser un simple favorcito, y lo más jodido era que yo sabía que mi mamá jamás en su vida había tenido ni el tiempo ni la capacidad económica de pedir un préstamo así. Mucho menos de gastarlo. Ese dinero había desaparecido en las manos de mi tía y, probablemente, en los caprichos de mi prima. Seguí revisando y encontré documentos relacionados con un contrato de arrendamiento en el que aparecía la firma de mi mamá como aval. El contrato no correspondía a ninguna dirección que conociera, pero la fecha sí coincidía con la época en la que mi tía se había mudado a un departamento más grande porque la niña ya necesitaba su propio cuarto. Me quedé mirando esa hoja arrugada con la rabia creciendo en el pecho, imaginando a mi mamá firmando frente a mi tía, cegaramente con la promesa de que nunca te va a traer problemas, hermana, es solo un requisito. En ese instante entendí que mi tía no solo había cruzado la línea del abuso, la había borrado por completo y había hecho de la ingenuidad de mi madre un maldito negocio. La cosa no paró ahí. Entre facturas y contratos, encontré un título de propiedad de un carro viejo a nombre de mi mamá, pero en otra hoja aparecía la transferencia de ese mismo carro a nombre de mi prima. Fue como si hubiera armado un rompecabezas torcido, mi mamá firmando como si fuera la dueña, cediendo todo para que la hija de mi tía se quedara con algo que nunca le costó. En ese punto ya no estaba indignado, estaba encabronado. Era como leer la historia de un robo lento, uno que se había llevado a cabo a lo largo de años, con la complicidad del silencio de toda la familia y con la credulidad de mi madre como arma principal. Recuerdo que esa misma tarde, después de juntar un montón de esos papeles y meterlos en una carpeta, me senté frente a mi mamá y le pregunté si de verdad sabía lo que había firmado. Ella me miró con esa cara que mezcla pena y resignación, y me dijo que tu tía me lo explicó como que era pura formalidad. Le señalé los documentos, uno por uno, y vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a tristeza y luego a un miedo genuino. Mi mamá nunca fue tonta, pero siempre pensó que ser buena con su hermana significaba cerrar los ojos ante las señales de abuso. Esa tarde, sin embargo, vi cómo se le rompía esa ilusión de que la familia lo justificaba todo. Yo no me quedé quieto. Llevé la carpeta con los documentos a consultar con un abogado que conocía de vista, el esposo de una amiga de la iglesia de mi mamá. No era el mejor bufete del mundo, pero bastó para que me confirmara lo que yo ya presentía, ahí había fraude, abuso de confianza. Y una serie de responsabilidades legales que podían hundir a mi tía en deudas y procesos judiciales. El abogado me dijo que lo más urgente era proteger el nombre de mi mamá, porque los bancos y las agencias de cobro no iban a andar preguntando quién había usado realmente el dinero, ellos solo veían la firma. Salí de ahí con una mezcla de alivio y coraje, con la certeza de que tenía armas para enfrentarla. En esos días también hubo un momento que se me quedó grabado. Mi mamá, entre lágrimas, me pidió que no hiciera nada que fuera a romper a la familia. Me dijo que su hermana siempre había sido difícil, pero que en el fondo no es mala, solo se mete en líos y no sabe cómo salir. Yo la escuchaba y me hervía la sangre, porque era evidente que mi tía sí sabía exactamente lo que estaba haciendo. Yo le contesté que los problemas no los estaba creando yo, los problemas ya existían, que lo único que iba a hacer era poner las cosas en su lugar. Le prometí que no iba a dejar que ella cargara con más culpas que no le correspondían. Esa primera etapa fue como abrir los ojos después de mucho tiempo de caminar en la oscuridad. De repente todo encajaba, las llamadas sospechosas a la casa, las cartas que mi mamá escondía en un cajón, las noches en las que la veía preocupada pero no quería decir nada.
Era como descubrir que habíamos vivido años sobre un terreno minado y que mi tía había sido la encargada de poner cada bomba. Y aunque me dolía ver a mi madre cargada de vergüenza, también sentí una fuerza nueva, un impulso de no quedarme callado nunca más. A partir de esas 2 semanas me quedó claro que la ingenuidad de mi madre había sido la puerta abierta, pero que la responsabilidad de frenar todo ese abuso era mía. Había llegado el momento de ensuciarme las manos, de ir de frente, de dejar de tratar a mi tía como si todavía se mereciera el beneficio de la duda. Esa carpeta de papeles no era solo evidencia, era mi arma, y con cada hoja sentía que me acercaba un poco más a la venganza que me había jurado aquella madrugada. Actualización 2. Habían pasado ya unos 3 meses desde que me había sentado con mi mamá y con el abogado para revisar toda la mugre que había salido de esos papeles. Y yo seguía sumergido en esa especie de guerra silenciosa que había empezado contra mi tía. Durante ese tiempo me dediqué a buscar más pruebas, a ordenar todo con fechas, direcciones y números de cuenta, como si estuviera armando un expediente policial. Lo hacía casi de manera obsesiva, porque cada hoja que encontraba me confirmaba lo mismo: mi tía había usado a mi mamá como su aval, como su escudo y como su banco personal. Yo ya no podía ver a mi madre sin pensar en cómo esa confianza ciega la había convertido en la víctima perfecta. Un día, revisando unos estados de cuenta atrasados, me encontré con un préstamo relativamente reciente que estaba en mora. La fecha coincidía con la época en la que mi tía andaba presumiendo que había comprado muebles nuevos para su departamento, que según ella se los habían dado en un outlet por una ganga. Lo que descubrí me revolvió el estómago: mi mamá figuraba como aval principal de ese préstamo. Mi tía había puesto su firma como si la vida de mi madre fuera moneda de cambio, y por supuesto, no había pagado ni una sola mensualidad. Esa deuda estaba creciendo como una bola de nieve y, si nadie hacía nada, la que iba a terminar con el crédito destrozado y con cobradores encima era mi mamá. No la mujer que había disfrutado de los muebles ni la hija que se recostaba en los sillones nuevos. Cuando le pregunté directamente a mi tía por ese préstamo, su reacción fue un puto teatro. Me recibió en la sala de su departamento con esa sonrisa falsa que usaba siempre que sabía que la habían descubierto. Le señalé los papeles, le dije que tenía todo registrado y que explicara qué carajos había hecho. Ella, sin inmutarse demasiado, me contestó con esa voz melosa que me encabronaba todavía más: que tu mamá aceptó ayudarme porque sabe que la vida está difícil, solo fue un detalle, mijo. Yo le respondí que no era un detalle, que era un fraude descarado, que estaba destruyendo el nombre de su hermana. Y entonces me saltó con ese discurso barato de que yo no entendía lo que era tener una hija y que todo lo que hacía era por la niña. En ese momento su hija, la prima que yo ya no podía ni ver a los ojos, se metió a la conversación diciendo que exageras demasiado, tampoco es para tanto, todos en la familia se ayudan. Esa frase me ardió como si me hubieran echado gasolina en la cara. Todos en la familia se ayudan, sí, pero lo que mi tía hacía no era ayuda, era parasitismo descarado, era aprovecharse de la bondad de mi mamá para vivir por encima de sus posibilidades. Ese mismo día entendí que las palabras ya no servían de nada. Había que llevar todo a la corte, así de simple. Tomé mi carpeta con los documentos, pedí cita y formalicé una denuncia por fraude y abuso de confianza. El abogado me ayudó a redactar todo y a presentar los cargos de la forma más clara posible. En la demanda señalamos cada documento, cada contrato, cada movimiento que probaba que mi tía había utilizado a mi mamá sin su consentimiento real, siempre bajo engaños. Fue un proceso lento, tedioso, lleno de papeleo y de visitas a oficinas, pero cada firma que yo estampaba era como un golpe directo contra ella. Me sentía como si al fin estuviera equilibrando la balanza después de tantos años de silencio. Cuando mi tía se enteró de que había iniciado acciones legales, armó un escándalo que todavía hoy recuerdo con una mezcla de rabia y risa amarga. Cayó a la casa de mi mamá gritando desde la banqueta, acusándome de malagradecido, de ser un demonio que solo quiere destruir a su propia sangre. Mi mamá lloraba y me pedía que no le contestara, pero yo ya estaba cansado de callar. Le abrí la puerta y le dije que los problemas no los había creado yo, que lo único que estaba haciendo era sacar a la luz lo que ella llevaba años escondiendo.
Ella seguía con su discurso barato de que yo estaba rompiendo a la familia, de que todo era por envidia, de que yo no soportaba ver a su hija progresar. Y fue ahí, en ese momento, cuando me di cuenta de lo jodidamente enferma que estaba su lógica. Según ella, progresar era usar a su hermana como tapete y robarle hasta el dinero de sus medicinas. La discusión fue tan violenta que los vecinos se asomaron. Yo no me detuve, la mandé a la chingada ahí mismo, frente a todos, sin cuidar las formas ni disfrazar la rabia. Le dije que dejara de hacerse la víctima, que si alguien había destruido a la familia había sido ella con cada firma que le arrancó a mi mamá a base de engaños. Con cada centavo que le robó para alimentar los caprichos de su hija. La vi quedarse callada un segundo, como si las palabras le hubieran pegado más fuerte de lo que esperaba, y después volteó la cara con esa soberbia de quien se niega a reconocer lo evidente. Se fue gritando que yo me iba a arrepentir, que todo el mundo se iba a poner de su lado, pero yo sabía que las pruebas hablaban más fuerte que cualquier chisme. Después de ese enfrentamiento, mi mamá se quebró en llanto y me pidió que parara todo. Me suplicó que no metiera a su hermana en la cárcel, que no quería ser la culpable de que la familia quedara destruida para siempre. Yo la abracé, con el coraje todavía a flor de piel, y le expliqué que ella no era culpable de nada, que no era ella quien estaba destruyendo nada, que lo único que estábamos haciendo era defender lo que le quedaba. Le prometí que iba a protegerla, aunque eso significara cargar con el odio de media familia. Ese segundo salto en el tiempo fue el más duro porque ahí entendí que la venganza ya no era solo un impulso, era un camino que no tenía regreso. Yo ya no estaba actuando solo por coraje, estaba actuando porque si no lo hacía, mi mamá iba a quedar enterrada en deudas que no eran suyas, y mi tía seguiría caminando como si nada. Con bolsas de compras en la mano y con la cara limpia frente a todos. No, ya no. En ese momento dejé de pensar en reconciliaciones, en explicaciones o en mantener la paz familiar. Ese día me convencí de que la única paz que valía la pena era la que venía después de ver a mi tía enfrentarse a las consecuencias de todo lo que había hecho. Actualización 3. Había pasado alrededor de 8 meses desde que había comenzado todo el proceso legal, y para entonces la situación ya no era un simple pleito entre parientes. El caso había llegado a la corte, y aunque al principio pensé que el juez se iba a tomar las cosas a la ligera, como si fuera un problema familiar que se pudiera arreglar con un par de disculpas, la realidad me sorprendió. Cuando expusimos todas las pruebas, cada documento firmado por mi mamá bajo engaños, cada deuda que había quedado a su nombre y que ella jamás utilizó, quedó en evidencia el patrón. El juez lo dijo sin rodeos, lo que mi tía había hecho era fraude, abuso de confianza y una clara explotación de la ingenuidad de mi madre. Yo sentí una mezcla de alivio y rabia contenida, porque por fin alguien con autoridad lo decía en voz alta, algo que yo había gritado durante meses pero que dentro de la familia muchos negaban. El fallo fue demoledor para mi tía. No solo tuvo que reconocer la deuda, sino que además le ordenaron pagar una parte de inmediato para cubrir los gastos más urgentes. Lo primero que perdió fue un carro que le había comprado a su hija, el mismo que habían puesto a nombre de mi mamá en una jugada absurda para conseguir el financiamiento. Ese carro fue embargado y vendido, y ver cómo lo retiraban de la cochera de su departamento fue una escena que no voy a olvidar nunca. La cara de mi prima, desfigurada por el llanto, gritando que la vida era injusta, fue como un bálsamo después de tanto coraje acumulado. Ella lloraba como si le hubieran arrancado un pedazo del alma, pero lo único que le habían quitado era un lujo que nunca le correspondía. La ironía es que decía frente a todos que no era justo cuando lo verdaderamente injusto había sido dejar a mi mamá sin medicamentos para que ella anduviera presumiendo un carro en redes sociales. Ese día me di cuenta de que la venganza no siempre llega con gritos ni con peleas físicas, a veces llega con papeles sellados y órdenes judiciales que pesan más que cualquier discurso. Yo no necesitaba levantarle la mano a mi tía, bastaba con dejar que el sistema la obligara a rendir cuentas. Claro que no todo era color de rosa, mi tía seguía intentando pintarse como víctima. Decía que yo la había traicionado, que todo era un invento mío, que yo había manipulado a mi mamá para que se pusiera en su contra. En cada audiencia y cada reunión familiar intentaba girar la historia para que los demás la vieran como la hermana sacrificada que había dado todo por la familia y que ahora era perseguida por su propio sobrino.
Pero ya no estábamos en el terreno de las palabras, estábamos en el terreno de los hechos, y ahí es donde su teatro se desmoronaba. Mi mamá estaba dividida entre el alivio y la tristeza. Por un lado, sabía que lo que habíamos conseguido en la corte la estaba liberando de una carga inmensa que nunca debió cargar. Pero por el otro, se sentía culpable de ver a su hermana pasar por la vergüenza de los embargos, de las llamadas de cobro, de los comentarios de los vecinos que ya sabían que la historia no era lo que ella había contado. Recuerdo que una noche, después de volver de la corte, mi madre me dijo que le dolía en el corazón ver a su hermana así, que nunca se imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Yo le respondí que las cosas ya estaban así desde hacía años, solo que ella no quería verlo. Le dije que lo único que había cambiado era que ahora, por primera vez, había consecuencias. Lo más sorprendente fue ver cómo algunos familiares que siempre se habían mantenido al margen empezaron a abrir los ojos. Gente que antes me acusaba de exagerar comenzó a aceptar que algo estaba mal. Una tía lejana me confesó que también alguna vez le pidió firmar unos papeles y que, aunque ella se negó, se había sentido culpable por hacerlo. Un primo me contó que le había prestado dinero a mi tía y que nunca se lo devolvió, y que ahora entendía que yo no estaba inventando nada. Fue como si el fallo del juez hubiera quitado un velo de encima de todos, como si de pronto quedara claro que lo que yo estaba denunciando no era una pelea personal, sino un patrón de abuso que mi tía había sostenido por años. Aún así, mi tía no se dio por vencida. Después del embargo del carro, trató de culparme públicamente, diciéndole a todo el que quisiera escuchar que yo había arruinado la vida de su hija. Ella no entendía, o no quería entender, que la vida de su hija no la arruiné yo, la arruinó ella misma al enseñarle que todo se conseguía a base de aprovecharse de los demás. Ver a mi prima, acostumbrada a que todo le llegara fácil gracias a las manipulaciones de su madre, quedarse sin carro, sin sus lujos y con la reputación por los suelos. Fue un recordatorio de que las malas costumbres se heredan cuando no se ponen límites. En esos 8 meses también aprendí algo sobre mí mismo, que la paciencia tiene un límite y que la rabia puede transformarse en disciplina si uno se lo propone. Yo podría haber explotado 1000 veces, haber buscado la confrontación física o los insultos, pero en lugar de eso reuní pruebas, busqué ayuda legal y construí un caso sólido. Fue un trabajo lento, casi quirúrgico en su meticulosidad, y aunque me consumió horas y energías que hubiera querido dedicar a otras cosas, al final valió la pena. La cara de mi tía al escuchar al juez decir que era culpable fue la confirmación de que todo ese esfuerzo había tenido sentido. La vida en la casa de mi mamá cambió un poco después de esa primera victoria. Ya no llegaban cartas de cobro tan seguido, y aunque todavía había deudas por resolver, el peso que cargábamos era menor. Mi madre empezó a dormir un poco más tranquila, aunque seguía con la preocupación clavada en los ojos. Yo me aseguré de que sus medicamentos nunca le faltaran, tomé control de sus cuentas y le pedí que no firmara absolutamente nada sin que yo lo revisara antes. Ella aceptó con la humildad de alguien que ya había aprendido, aunque a un costo altísimo, que la confianza ciega puede ser mortal. Ese tercer paso en esta historia fue un punto de quiebre. Ahí entendí que la venganza no era solo un acto de desquite, era también un proceso de justicia que estaba devolviendo a mi madre algo de la dignidad que le habían arrebatado. Y aunque sabía que la guerra no había terminado, porque mi tía no era de las que se rinden fácilmente, por primera vez sentí que habíamos ganado una batalla importante. Una que marcaba el inicio del fin de su pequeño imperio de engaños. Actualización 4. Había pasado como 1 año y medio desde el primer fallo en la corte, y aunque sobre el papel ya habíamos logrado doblarle la mano a mi tía. En la vida real el eco de todo ese desmadre seguía sonando en cada rincón de la familia. No era ese tipo de historia que se cierra con una firma y listo, era más bien una resaca larga, pegajosa, hecha de chismes, silencios incómodos y miradas de gente que prefería no meterse. Mi tía, fiel a su manual de víctima profesional, no se quedó callada, armó su campaña de lástima en todos lados, desde el grupo de WhatsApp de la familia hasta los pasillos de la iglesia. Contando su versión edulcorada donde yo era el malo del cuento que había envenenado a su hermana y donde todo se reducía a malentendidos. Fue una lluvia de audios con llanto a medias y frases de cajón como Dios todo lo ve y la familia es sagrada. A mí esos discursos ya me daban risa amarga,
pero sabía que el veneno, cuando se repite, a veces pega. Así que hice lo que mejor sabía hacer para contrarrestarlo, abrir ventanas y encender luces. Si a mi tía le gustaba el rumor, yo iba a responder con pruebas. Me di a la tarea de armar un paquete de copias bien ordenado, no elegante, pero claro como agua. Tenía reproducciones de los contratos donde mi mamá aparecía de aval bajo engaño, los estados de cuenta con cargos que no correspondían. La orden de embargo del carro que mi tía había puesto a nombre de mi madre para sacar crédito, los recibos de la farmacia que mostraban ese hueco asqueroso cuando desviaron el dinero de las medicinas. Metí todo en folders con separadores y me fui a ver, uno por uno, a los parientes que todavía me hablaban con la boca y no con el teclado. En cada sala me senté sin prisa, con café o con agua, y conté la historia completa, sin gritos pero sin suavizantes. Algunas tías se quedaron heladas cuando vieron las firmas, un tío trató de justificarse diciendo que tu tía siempre ha sido así, no más que a veces se le pasa la mano, y ahí me salió el coraje. Le dije que esto no era pasarse tantito, era robarle a su propia hermana y dejarla expuesta a deudas brutales. Un primo que siempre se las daba de neutral me confesó que una vez también le pidió firmar por la niña y se había negado, me dijo que sentía culpa desde entonces por no haber avisado. Yo pensé que la vergüenza llega tarde, pero cuando llega, aunque sea un poquito, sirve para poner freno. El frente de la iglesia era otro campo de batalla. Mi tía andaba pegando su rosario de víctima en cada esquina, y no faltó la gente que la compró. Aún así, el pastor, que conocía a mi mamá desde hacía años, me pidió que le contara a él directamente qué había pasado. Le expliqué con palabras llanas, sin tecnicismos. Tu feligrés usó a mi madre como banco y como escudo, le quitó dinero de medicinas, la metió de aval en deudas que no eran suyas. El pastor, que siempre fue medio tibio, esta vez se puso serio, y aunque no era su chamba resolverlo, sí dijo algo que me gustó, que ayudar no es convertir al otro en tapete. Después de eso, la cara de mi tía en ese lugar dejó de ser la de la mártir perfecta, todavía tenía un corrillo de ciegos voluntarios, pero ya no arrasaba con todo como antes. Fue un golpe chiquito si lo miras desde afuera, pero para mí significó cerrar una puerta, ya no iba a tener ese escenario cómodo para su teatro. Al mismo tiempo me concentré en blindar la vida de mi mamá, que era el verdadero objetivo. Reinventé su rutina financiera con herramientas sencillas pero efectivas. Puse todo lo que pude en pagos automáticos desde una cuenta que yo supervisaba. Abrí un apartado para compras de farmacia que no se mezclara con nada más y cambié su número de teléfono para que ninguna pinche llamada de cobranza la asustara a medianoche. Fui a la oficina postal y saqué un apartado para el correo importante, porque mi tía tenía la maña de pasar por las cartas con la excusa de ayudarte a organizarlas. Fui a la farmacia del barrio y hablé con la encargada, una señora buenísima que ya conocía a mi mamá por nombre. Le expliqué que si alguien intentaba recoger medicinas a nombre de mi madre sin ella presente, que por favor me llamaran. La señora me dijo que sí, que hay de familias a familias, y que harían lo posible por estar pendientes. También la inscribí en esos programas de descuento que ofrecen las farmacias para algunos medicamentos. No era la panacea, pero cada dólar ahorrado en ese contexto sabía a justicia. En casa organicé sus pastillas en un cajoncito con etiquetas y un pastillero semanal porque ya me había quedado claro que cuando la vida se complica, cualquier pequeño orden se vuelve un salvavidas. Mientras hacía todo eso, mi mamá me miraba en silencio con una mezcla de alivio y pena, y a veces me decía bajito que no merecías cargar con todo esto, hijo. Yo le contestaba que lo único que no merecía era haber soportado sola tantos años de abuso. En ese mismo ánimo de cerrar grietas, congelé su crédito con las 3 agencias grandes, esas que en este país deciden si existes o no para cualquier trámite. No quise soltarle a mi madre el lenguaje técnico ni las siglas, bastaba con que supiera que, a partir de ese día, nadie iba a poder abrir nada a su nombre sin que yo me enterara. También levanté un reporte de fraude con la policía porque si mi tía y su hija tenían el descaro de usar a mi mamá para caprichos, yo iba a tener el descaro de usar las herramientas que la ley me daba. Guardé copias de todo con el mismo cariño con el que uno guarda fotos viejas, porque esas hojas eran el registro de que, esta vez, la familia mentirosa no iba a reescribir la historia a su conveniencia. En paralelo,
Hablé con una clínica comunitaria en el suroeste de la ciudad para revisar si mi mamá podía calificar para descuentos en consultas y análisis. Nos tocó esperar, hacer filas, firmar más papeles de los que quisiera, pero salí de allí con una cita programada y con una sensación rara de que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos jugando a nuestro favor. Por supuesto, mi tía no dejó de intentar su numerito. Mandó mensajes a mi mamá con esa mezcla de dulzura empalagosa y chantaje que dominaba desde joven. Decía que todos cometemos errores y que no me deje sola, hermana, y remataba con esa frase vieja y asquerosa de la familia no se abandona. Yo agarré el teléfono y le respondí en seco que dejara de escribir, que todo contacto de ahora en adelante pasaba por mí, y que si tenía algo que decir, lo dijera frente a quien correspondiera. Ella contestó con un no tienes derecho a separar a las hermanas, y yo le solté que el derecho lo había tirado a la basura el día que le robó a una enferma. Me bloqueó, me desbloqueó, intentó por otros números, y yo solo fui guardando cada intento como quien junta pruebas para el día en que vuelvan a hacer falta. A mi mamá le mostré algunos mensajes para que no pensara que yo exageraba, le dije, con todo el amor y toda la furia que me cabían, que la paz a veces se parece a un bloqueo definitivo. Una tarde, mientras revisaba cuentas de servicios, encontré otra joyita, el internet del departamento de mi tía seguía cargándose a un contrato que, gracias a una trampa vieja, todavía arrastraba el nombre de mi mamá. Fue como descubrir una cucaracha detrás de la estufa, no te sorprende, pero te da asco igual. Llamé a la compañía y expliqué la situación con calma, me pidieron documentos y, cuando los envié, cerraron ese contrato y abrieron uno nuevo, esta vez con el nombre correcto y con un depósito que a mi tía le dolió pagar. No hubo gritos, no hubo escena, solo una consecuencia de esas que pegan donde más duele, en la comodidad. Lo mismo pasó con la luz de un viejo contrato que aún tenía a mi madre como contacto alterno, lo limpié, lo cerré, le devolví a mi mamá su nombre sin rastros de las porquerías ajenas. Cada trámite era un ladrillo más en el muro entre mi madre y la cabrona que la usó por años. La familia, mientras tanto, se dividía como pan mal cortado. Había quienes me buscaban a escondidas para decirme que entienden tu punto, pero quizá te pasaste, y yo contestaba que si hacer que una ratera enfrente la ley es pasarse, entonces con gusto me paso 3 veces. Otros, los menos, se acercaron a pedir perdón a mi mamá. Una prima muy callada le dijo que ahora comprendía por qué mi madre siempre llegaba cansada, por qué a veces estaba ausente en las fiestas, le confesó que le creyó a su tía durante años y que ahora, con los papeles sobre la mesa, se sentía una pendeja. Mi madre le apretó la mano y respondió con esa elegancia que no se aprende, ojalá te sirva para no dejar que nadie te pase por encima. Ver eso me hizo pensar que la venganza, cuando es limpia, también enseña. Una reunión familiar marcó el punto de quiebre. Fue un asado en el patio de un tío que siempre se empeña en que todos juntos es mejor, ya dejen los problemas atrás. Yo fui por mi mamá porque ella quería ver a los que no tenían vela en el entierro, gente que la había acompañado sin tomar partido. Mi tía llegó más tarde, con gafas oscuras y esa pose de mártir que se le había vuelto uniforme. Intentó saludar a mi madre con una hermana, no seas así, como si el peso de los años nos obligara a olvidar todo, y yo me planté entre las dos. Le dije, en voz lo suficientemente alta como para que la escucharan quienes tenían que escuchar, que no existía una así que sirviera para barrer de un plumazo lo que había hecho. Que si quería hablar de perdón primero tenía que devolver lo robado y pedir disculpas de verdad, sin trampas ni discursos baratos. Chisporroteó la parrilla, alguien toseó, y el patio entero se quedó con ese silencio incómodo que huele a verdad. Mi tía me llamó desalmado y falso cristiano, y yo contesté que cristiano es cuidar a la enferma, no quitarle para engordar caprichos. Se fue con su hija haciendo pucheros, tirando una mirada de odio que me dio exactamente lo mismo. Cuando cerraron la puerta, mi mamá me tocó el brazo y susurró que ya está, hijo, ya no hay vuelta atrás, y yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el aire se podía respirar sin que raspase. En ese tramo largo, entre cortes de tiesas palabras y tramitos burocráticos, entendí que mi venganza no era una explosión, era una poda. Fui cortando cada rama podrida que mi tía había dejado sobre la vida de mi madre, los contratos fantasmas, las llamadas de cobro,
los correos en direcciones que no eran nuestras. Las puertas de la iglesia donde la vergüenza no existía, la fila de familiares que confundían paz con silencio. No lo hice para que a mi tía le fuera mal por deportes, lo hice para que mi mamá pudiera volver a ocupar su vida con cosas normales, dormirse sin miedo, tomarse sus pastillas sin partirlas a la mitad. Hablar por teléfono sin sobresaltos, reírse en la cocina con un chiste malo mientras hierve el café. Esa es la parte que pocos entienden de la venganza bien hecha, que no es espectáculo, es cuidado feroz. Al final de esa temporada, cuando ya habían corrido muchos meses desde el primer golpe en la corte, mi tía quedó cercada por sus propias decisiones. Ya no tenía a quien culpar sin que le aventaran en la cara las pruebas, ya no podía usar a mi madre como aval de nada, ya no encontraba eco tan fácil para su guión de sufrida. Su hija, la princesa de plástico, empezó a trabajar por fin en serio, y eso que para mí era un detalle sin importancia terminó dándome risa. Tuvieron que tocar fondo para entender que vivir a costa de otro tiene fecha de caducidad. Mientras tanto, en la casa de mi mamá, el silencio empezó a sonar distinto, ya no era ese silencio tenso de secretos, era un silencio tranquilo, de orden recién estrenado. Guardé la carpeta con los papeles en el closet, en el estante de arriba, y me prometí que la dejaría allí como quien guarda un archivo de guerra. No porque pensara en volver a abrirlo todos los días, sino porque me gusta saber que, si llega a hacer falta, la verdad ya está escrita y firmada. Y si alguien me pregunta si me sentí satisfecho, no voy a mentir, no fue esa satisfacción de película donde todo encaja y todos aplauden. Fue más bien una calma rabiosa, la certeza de que, aunque no recuperamos cada centavo ni cada hora de sueño perdido, si logramos algo que para mí vale más que cualquier cifra. A mi tía y a su hija la saqué de nuestras vidas y de nuestros papeles. Para mí siguen enterradas, y no es poesía barata, es simple higiene emocional. De aquí en adelante lo que venga será mantenimiento, y si se quieren asomar otra vez a joder, tendrán que hablar con la carpeta, con el juez y con la misma pared que construimos entre su codicia y la salud de mi madre. Porque la venganza, bien hecha, no deja manchas, deja límites. Y esos límites, en esta familia, llegaron para quedarse. Actualización final. Habían pasado unos 3 años largos desde el primer embargo y el ruido se había ido apagando, no porque mi tía hubiera entendido nada, sino porque a la vida se le acabaron los escondites. Ese tramo final no fue de fuegos artificiales, fue de trámites que se vuelven rutina, de citas en oficinas con aire acondicionado helado, de cartas que ahora sí llegaban a nuestra dirección con respuestas a nuestro favor. La demanda grande terminó en un acuerdo firmado ante el juez, un papel claro donde quedaba escrito que mi tía se comprometía a pagar en plazos lo que debía y que, si no lo hacía, la empresa donde trabajaba iba a retenerle una parte del cheque sin preguntarle. No fue una promesa al aire, fue una orden que aterrizó en su nómina a los pocos meses, porque mi tía hizo lo que siempre había hecho, hacerse la desentendida. Yo no tuve que levantar la voz, la Oficina de Recursos Humanos de su trabajo recibió los papeles y empezó a descontar, así, sin lágrimas ni discursos. Y cada tanto llegaba un aviso a casa de mi mamá diciendo que se había abonado otra parte. No voy a fingir heroísmo, sentí alivio, sentí que, por fin, el idioma que ella entendía se estaba hablando sin mi intervención. Durante ese tiempo, cerré los últimos huecos que quedaban abiertos y que permitían el goteo de problemas. Me senté con un asesor de la clínica comunitaria y arreglamos que las medicinas de mi mamá estuvieran en un plan que las dejaba a un precio más bajo si las pedías para varios meses a la vez. Y además logré que la farmacia nos mandara mensajes cuando estuvieran listas, porque cada detalle significaba menos oportunidad para que nadie metiera mano. Me ocupé de que la correspondencia importante fuera a un apartado que abría yo los sábados por la mañana, en un ritual que se volvió hasta bonito, café en la guantera, sobrecitos ordenados en la mesa. Y mi madre al lado preguntando si había buenas noticias con esa voz que ya no temblaba como antes. Congelé su crédito en todas las agencias, envié una carta a cada compañía con la copia del informe policial. Y al cabo de un tiempo las marcas sucias que habían colgado sobre el nombre de mi madre comenzaron a desaparecer de los registros, una tras otra, como cuando alguien limpia un vidrio lleno de huellas. No hay música épica para eso, pero ese fue el sonido más dulce que escuché en años.
También nos aceitamos por dentro, que era lo que de verdad importaba. A mi mamá le costó, pero aceptó ir con la trabajadora social de la clínica a platicar. No era terapia con sillón de película, era una señora con ojos buenos que te ofrecía pañuelos y te preguntaba con calma qué necesitabas para vivir mejor. Mi madre habló de su hermana sin romantizarla, por primera vez la nombró como lo que fue, alguien que abusó de su confianza. Salió de esas citas con pequeñas tareas, cosas de la vida diaria que parecen insignificantes y te rearman, caminar un rato por la cuadra al atardecer, tomar agua a sorbitos en lugar de cafés interminables. Practicar la frase tengo que pensarlo cuando alguien la presionara para afirmar algo. A mí me tocó aprender otra cosa, que el rencor, si lo dejas suelto, se te pega a los huesos. Fui a un grupo de apoyo para cuidadores por un par de semanas, no porque mi mamá estuviera postrada ni nada parecido, sino porque cuidar desgasta y uno necesita escuchar a otros que están lidiando con familiares que chupan la energía de la casa. Allí me dijeron algo que me agarró desprevenido, que la venganza que ya se cumplió tiene que tener fecha de salida, porque si no, te conviertes en su empleado. Lo pensé mientras manejaba de regreso a casa, con el sol de frente, y concluí que mi venganza se había completado el día en que la firma de mi tía empezó a quitarle dinero a ella y no a mi madre. Hubo una última escena familiar que cerró un círculo sin necesidad de gritos. Fue en una Navidad sin adornos caros, de esas que armamos con comida hecha en casa y música prestada. Llegaron algunos primos que siguieron visitando a mi mamá a pesar de todo, gente que aprendió a no barrer los problemas bajo la alfombra. Estábamos cortando pavó cuando tocaron la puerta, y mi tía, que hacía mucho no se paraba por allí, estaba del otro lado con su hija. No traían regalos ni pastel ni una pinche flor, traían cara de vamos a arreglar esto a nuestra manera. Mi tía empezó con su discurso, dijo que ya pasó tiempo y que hay que sanar, que Dios enseña a perdonar, y remató con la cantaleta de siempre, somos familia. Yo respiré, no por paciencia sino por cálculo, y le contesté que no iba a discutir. Le dije que si venía a devolver algo o a pedir una disculpa clara, con las cosas como fueron y sin disfraz, podíamos considerar escucharla después de las fiestas, en un lugar neutral y con alguien que supiera mediar. Ella movió la cabeza, dijo que no iba a humillarse así, que yo era un inmisericorde, y su hija, ya una mujer que se cansó de llorar en redes, murmuró que no sabían cómo salir del hoyo. Mi madre, que había guardado silencio, la miró directo por primera vez en años y dijo una sola cosa, en esa voz suya que cuando se pone firme no necesita subir de volumen, se sale dejando de hundir a otros. No hubo más. Les abrí la puerta sin violencia y les pedí que se fueran. Se fueron. La noche siguió, y por primera vez una reunión no terminó con esa sensación pegajosa de culpa prestada. En el barrio, la imagen de mi tía cambió, no por chisme sino por simple consecuencia. El lugar de renta al que se mudaron después del embargo les quedó chico con el tiempo, y ya no podía sostener la fachada. A veces me la topaba en el supermercado barato, con el carrito a medio llenar, evitando mi mirada como si los pasillos fueran trincheras. Un día se me acercó, no para pelear, sino con esa actitud torpe de quien busca una salida. Dijo que todo se fue de las manos, que no era para tanto, y que si podía hablar con mi mamá para limpiar su nombre. Yo le contesté con la verdad desnuda, su nombre se ensució solo, y limpiar no es decir perdón como quien tira una servilleta, limpiar es reparar, y reparar no es un discurso, son actos que ya debió haber hecho hace años. Me miró con un odio viejo y con una vergüenza nueva, movió la boca sin sonido y se fue. En esa despedida sin palabras sentí que, de verdad, la historia se cerraba. No quedaban cabos sueltos, solo las cicatrices que uno se toca de vez en cuando para recordar por dónde no volver. En casa de mi madre, la vida se enderezó con lo suyo. Hicimos papeles que en este país te piden cuando quieres que las cosas estén en orden, un documento simple para que yo pudiera manejar su salud si se ponía mal. Otro para que sus cuentas no quedaran al aire si un día no podía firmar. Nada de palabras grandotas, solo papeles que te evitan dolores de cabeza. Pintamos la sala de un color claro y cambiamos la cortina vieja por una que dejaba pasar la luz de la mañana.
Compramos un juego de sábanas nuevo porque dormir en un lugar bonito también es una forma de curarse, y mi mamá se rió cuando vio que elegí un estampado florido que a ella le gustaba desde que yo era niño. Le puse música los domingos mientras hacíamos caldo, y en ese vapor que empañaba las ventanas se deshizo el olor a susto que había habitado la casa por demasiado tiempo. Hablamos de mi papá alguna noche, no para llamarlo de regreso desde el pasado ni para culparlo de todo, sino para entender que hay historias que nacen un poco chuecas y que a veces uno tiene que enderezarlas con paciencia y con una furia que aprenda a no quemarte por dentro. Mi prima, la niña eterna en la boca de su madre, consiguió trabajo estable y dejó de andar haciendo cuentas de lujo con dinero ajeno. No la felicité ni la humillé, la dejé ser. La última vez que la vi, estaba esperando el autobús con una mochila en la espalda y la cara limpia de filtros, y pensé que quizá, a su manera, también estaba aprendiendo a vivir sin excusas. A mí me dio igual, para bien. No me interesa su redención ni su caída, me interesa que no vuelva a pisar la casa de mi mamá. A veces la gente confunde justicia con novela, cree que todo necesita un final ruidoso, una escena donde el malo pide perdón llorando y el héroe lo abraza. Yo no soy héroe y ella no es villana de película, somos gente que vive en una ciudad calurosa, que paga cuentas, que se cansa, que mete la pata, que a veces hace daño y a veces lo repara. Lo único que me propuse, desde aquella madrugada en que conté los papeles sobre la mesa, fue que la balanza dejara de estar inclinada del lado de los abusos. Y eso, a fuerza de molestias tediosas, se logró. No voy a mentir con una moralina. La venganza me supo bien. Me supo a noches de sueño completo, a recetas de farmacia pagadas con tranquilidad, a llamadas que ya no dan miedo, a visitas al médico donde mi mamá sale con las manos llenas de folletos y la cabeza en paz. A reuniones familiares en las que ya nadie pronuncia el nombre de mi tía como si fuera un conjuro. Me supo, sobre todo, a límites. Aprendí que poner límites es la versión adulta de la venganza, no es gritar, no es romper platos, es cerrar puertas, encender luces y sostenerlas encendidas el tiempo que haga falta. Hoy, si me preguntan por mi tía, no me tiembla la voz cuando digo que no forma parte de nuestra vida. No es odio, es higiene. Y si me preguntan por mi madre, digo con la frente en alto que está bien, que toma sus pastillas, que se ríe con chistes malos, que se acomoda el pelo antes de salir a la tienda como cuando era más joven. Que la encontré de nuevo detrás de toda esa capa de papeles y deudas falsas que mi tía le había pegado encima. En los días buenos, cuando el calor aprieta y el ventilador solo mueve el aire pero no lo enfría, saco la carpeta de la repisa de arriba para recordar qué hicimos y por qué. No la abro ya, no me hace falta ver otra vez los sellos y las firmas, pero me gusta que exista, como existen los certificados de nacimiento o las cartas viejas, prueba de una historia que se vivió. Registro de que no me lo imaginé, de que no estoy siendo exagerado ni rencoroso porque sí. Luego la vuelvo a guardar, cierro el closet, apago la luz, y me voy a la cocina donde mi madre ya tiene lista la jarra con agua fría y 2 vasos que sudan sobre la mesa. Brindamos sin decir nada grandilocuente, porque las victorias más importantes no necesitan discurso, y yo pienso, con esa calma rara que me costó sangre, que a mi tía y a su hija las enterré hace tiempo y que ese entierro fue, a su modo, un acto de amor, amor por mi madre, por mí y por la vida que no dejé que nos robaran.